¿Cómo se vive sabiendo que uno ha encendido una llama que no puede apagarse? Enrico Fermi nunca fue un hombre de grandes declaraciones. No hablaba más de la cuenta. No escribía memorias. Ni siquiera discutía de política con sus colegas. Lo suyo era otra cosa. Precisión, silencio, método. Y debajo de todo eso, una mente que comprendía, más que nadie, lo que realmente estaba ocurriendo. Fue uno de los últimos físicos capaces de habitar dos mundos a la vez, el de las ideas puras y el de los aparatos reales. Un teórico brillante, un experimentalista sin igual, el puente perfecto entre lo que se piensa y lo que se construye. Pero antes de ser eso, fue un niño extraño, solitario, callado. Nació en Roma, en 1901, y pronto entendió que no encajaba del todo con los otros. A los 12 años, ya resolvía ecuaciones diferenciales por placer. A los 14, leía manuales universitarios que encontraba en los mercados de segunda mano. Y a los 15, perdió a su hermano Giulio, que era su única compañía real. Fue un golpe seco, sin consuelo. Pero Fermi no lo lloró en público. No buscó refugio en la religión, ni en la poesía. Se volvió hacia lo único que no se rompía: las leyes de la naturaleza, las matemáticas, las partículas, el orden escondido en el caos. Cuando entró en la Escuola Normale Superiore de Pisa, no era el típico genio excéntrico. No hablaba de galaxias ni de metafísica. Era meticuloso, casi clínico. Sus profesores lo admiraban porque no se equivocaba, porque todo lo que tocaba funcionaba. Pero no era ambicioso, no buscaba reconocimiento. Solo quería entender cómo funcionaban las cosas, no por prestigio, por necesidad. Y así, sin alardes, comenzó a moverse entre las fronteras del conocimiento atómico. Sus teorías sobre la radiactividad beta, sus ideas sobre partículas invisibles como el neutrino, sus modelos estadísticos. Todo parecía claro cuando él lo explicaba. Incluso lo imposible se volvía razonable en su voz pausada. Era simplemente brillante. Y sin embargo, algo más profundo empezaba a insinuarse. Porque mientras Fermi perfeccionaba sus métodos, en los años 30, Italia comenzaba a deformarse. El fascismo avanzaba, lento y firme. Las libertades se erosionaban. Las universidades ya no eran solo templos del saber, sino herramientas del régimen. Y Fermi, que siempre había evitado los conflictos, no pudo evitar uno. Su esposa, Laura, era judía. En 1938, recibió el Premio Nobel de Física por sus trabajos con los neutrones. Pero ese viaje a Estocolmo no fue una celebración, fue una salida. Desde allí, tomó un barco con su familia rumbo a América. No volvería jamás. Había dejado atrás su país, su lengua, su mundo, pero no había dejado atrás su mente. Y esa mente estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que nadie lo había preparado. Se instaló en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Allí, por primera vez, Fermi sintió que podía trabajar sin mirar por encima del hombro. El mundo no era seguro. La guerra se acercaba. Pero la ciencia aún era libre. Y en esos laboratorios sencillos, lejos de Roma, empezó a explorar algo que aún no tenía nombre: la ruptura del átomo. Fermi había descubierto que, al bombardear ciertos elementos con neutrones lentos, el núcleo podía descomponerse. Al principio, nadie lo entendía del todo, ni siquiera él. Pero algo en esos resultados lo inquietaba, porque lo que estaba ocurriendo allí no era una simple reacción, era una liberación, energía bruta, poder comprimido durante millones de años, ahora soltado en milésimas de segundo. En diciembre de 1938, desde Berlín, llegó una noticia. Otto Hahn y Lise Meitner habían confirmado la fisión nuclear del uranio. Y de repente, todo lo que Fermi había intuido se volvió real. Los físicos, por primera vez, empezaron a hablar de lo impensable.
no como metáfora, sino como posibilidad. Una bomba, una que no se basara en la química, como la dinamita, sino en la física misma del universo. Una que no explotara, sino que liberara el alma del átomo. Fermi no era un alarmista, pero tampoco era ingenuo. Sabía que los nazis no ignorarían esto. Sabía que el tiempo se acababa. Fue entonces cuando lo llamaron. Primero fueron reuniones discretas, luego viajes, luego listas de materiales y, finalmente, un nombre. Proyecto Manhattan. Un grupo de científicos repartidos por todo Estados Unidos, trabajando en secreto, para diseñar lo que nunca se había construido. Una bomba nuclear funcional, antes que los alemanes. Fermi aceptó, sin discursos, sin heroísmo, solo con la misma expresión, con la que resolvía un problema de física. Hay una pregunta, y hay que encontrar la respuesta. Lo asignaron a un equipo en Chicago. Su tarea era construir el primer reactor nuclear de la historia. Un aparato que pudiera generar una reacción en cadena controlada. No una explosión, una combustión sostenida, suave, ordenada. El 2 de diciembre de 1942, bajo las gradas abandonadas del estadio Stack Field, Fermi dio la señal. Chicago Pile 1 se encendió. No hubo ruido. No hubo luz. Solo una lectura en los instrumentos. Y por primera vez en la historia humana, el hombre había reproducido un proceso que antes solo ocurría en el interior de las estrellas. Fue un momento sin testigos, sin discursos, pero trascendental. Desde entonces, Fermi dejó de ser solo un físico. Era ahora el primer ingeniero de lo irreversible. Pero aún no había explosiones, solo cálculos, solo hipótesis, solo la promesa latente de lo que vendría. Y en medio de esa calma tensa, Fermi se mantuvo como siempre, eficiente, preciso, inexpresivo para los demás. Pero quienes lo conocían de cerca empezaban a notar otra cosa, una concentración que ya no era solo científica, sino moral. Algo en él se había desplazado. No lo decía, no lo escribía, pero estaba ahí. Y aunque nadie podía saberlo en ese momento, esa transformación silenciosa se volvería evidente cuando la bomba estuviera lista para ser probada. En el desierto de Nuevo México, los hombres hablaban en voz baja. Había nervios, claro, pero también una especie de euforia contenida, como si estuvieran a punto de presenciar algo más grande que ellos, y todavía no supieran si debían temerlo o admirarlo. Fermi estaba allí, entre ellos. Vestía sencillo, como siempre. Llevaba una libreta, un lápiz. No hablaba mucho. Observaba. Era el 16 de julio de 1945, la madrugada de la prueba Trinity. El cielo estaba oscuro. El artefacto, montado sobre una torre, esperaba. Algunos se colocaron gafas protectoras. Otros se cubrieron tras paneles improvisados. Nadie sabía con certeza qué ocurriría. Solo que ocurriría algo. A las 5:29 de la mañana, el desierto se volvió luz. La explosión fue brutal, blanca, absoluta. Un hongo de fuego se alzó en el horizonte. El suelo tembló. El aire se onduló. Nadie respiró durante varios segundos. Y entonces, cuando la onda expansiva llegó al campamento, Fermi hizo algo que nadie más hizo. Rasgó una hoja de papel en tiras pequeñas y las dejó caer, una a una, al aire. Miró cómo se desviaban. Calculó la velocidad. Comparó ángulos. Anotó mentalmente. Luego, en voz baja, estimó la energía liberada por la explosión. Su cálculo fue asombrosamente cercano al valor real. Fue un gesto simple, científico, pero también íntimo, personal. No necesitaba grandes instrumentos. Le bastaba el aire, el papel, el silencio. Muchos lo tomaron como una muestra más de su genialidad. Pero quizás también fue otra cosa. Una manera de poner orden al desorden, de imponer lógica al caos. Una forma de recordar, a sí mismo no a los demás, que incluso lo inconmensurable se puede medir.
que el abismo también tiene unidades. 3 semanas después, la bomba cayó sobre Hiroshima. Fermi no estaba allí, pero su trabajo, su método, su rigor, viajaban dentro del núcleo de esa esfera mortal. Y cuando llegó la noticia, no dijo mucho. Como siempre, no celebró, no protestó, no escribió cartas abiertas, solo volvió a trabajar, porque esa era su forma de estar en el mundo. Hacer, pensar, calcular y callar. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el físico de los neutrones. Era el hombre que había visto encenderse el fuego y que ahora debía seguir caminando con las manos manchadas de luz. Cuando terminó la guerra, muchos científicos volvieron a sus universidades. Otros se convirtieron en activistas. Algunos guardaron silencio y desaparecieron de la vida pública. Enrico Fermi hizo algo distinto. Siguió trabajando. Fue invitado a formar parte del Comité de Energía Atómica de los Estados Unidos. Le ofrecieron poder, influencia, prestigio, y aceptó. Pero no para dirigir, sino para advertir. Cuando se propuso el desarrollo de la bomba de hidrógeno, aún más devastadora que la de Hiroshima, Fermi fue uno de los pocos en expresar reservas. Lo hizo sin levantar la voz, sin dramatismo. Solo dejó constancia de que cruzar ese umbral ya no era un avance, sino un riesgo existencial. No lo escucharon, y él, fiel a su estilo, no insistió. Volvió al laboratorio, a los pizarrones, a los experimentos. Ya no era el joven de Roma, ni el pionero de Chicago. Pero su mente seguía tan clara como siempre. Enseñaba, investigaba, y de vez en cuando escribía con la misma precisión de siempre. Hasta que el cuerpo comenzó a fallarle. En 1954, con apenas 53 años, le diagnosticaron un cáncer avanzado. Murió poco después, sin escándalo, sin despedidas públicas. ¿Cómo vivió? Y sin embargo, dejó más que fórmulas. Dejó una forma de estar en la ciencia, una ética sin discurso, un respeto por los hechos y también por el silencio. No necesitó pronunciarse para que otros sintieran el peso de lo que había hecho. Lo que más asombra de Fermi no es que creara el primer reactor nuclear, ni que su nombre esté ligado a partículas, estadísticas o laboratorios. Lo que asombra es la serenidad con la que midió el abismo y la humanidad que dejó ver justo en los márgenes, en sus reservas discretas, en sus cálculos secretos, en los papeles que dejaba caer al viento. Nunca respondió la pregunta que abrimos al comienzo. Nunca explicó cómo se vive después de encender una llama que no se puede apagar. Pero quizá no hacía falta que lo dijera. Bastaba con verlo caminar. Si esta historia te ha dejado pensando, aunque sea un poco, sobre el poder de la mente humana y el peso de sus consecuencias, te invito a escuchar más historias como esta de nuestro canal. Aquí seguimos explorando las vidas que cambiaron el mundo, no solo por lo que crearon, sino por lo que comprendieron. Nos vemos en el próximo viaje.